frente a las necesidades, la verdad es que el dinero siempre queda corto ante lo que queremos y deseamos hacer por nuestras ciudades. ¿Por qué es muy urgente fortalecer los esquemas de financiamiento? Bueno, en la humanidad hay retos en las ciudades y hay retos en los países, hay retos de desarrollo que tenemos en común, ¿no? Diría yo que, bueno, el primer reto grandote que tenemos juntos es poder combatir el cambio climático. Hay muchas dudas, es una pelea, pero una de las cosas importantes es que el planeta sobreviva a nuestra propia existencia y a nuestro propio crecimiento como humanidad. El Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sigue siendo un mundo bastante desigual. Si miramos como mundo y como, no sé, África, Asia, lo que pasa aquí, pero América Latina es muy desigual. La cantidad de pobres y gente que todavía sufre condiciones no adecuadas en nuestras ciudades es muy grande. La pobreza existe y está en toda y cada una de nuestras ciudades. Hay pobreza rural, o sea, los retos de desarrollo sostenible son retos significativos y de particular de las ciudades del Hábitat 3. O sea, México se ha comprometido en compromisos internacionales y de repente parecía que eso no es tan importante, pero la verdad es que el año que entra, cuando vayamos a empezar a medir los objetivos de desarrollo sostenible como competitividad de país, si nos miramos de regreso, tenemos que medir, no sé qué tan bien nos vaya a ir, es más, no sé a todos los países cómo les vaya a ir, pero la verdad es que eso nos pone en un reto de enfrentarnos con relación a los demás, cómo vamos, cómo estamos avanzando, qué condiciones estamos ofreciendo a nuestra gente y cómo como todo el globo vamos avanzando hacia tener un mundo más equitativo, más sano y en que cuidemos también el medio ambiente en que vivamos. Entonces tenemos compromisos, la idea es que logramos llegar muy cerca de nuestros compromisos y eso nos pone en una agenda de retos locales muy importantes. América Latina es la región más urbanizada del mundo. En 2011 la población era de 472 millones de personas. Sí tenemos un retote y 79% de la población total urbana. O sea, los retos nuestros son de dos naturalezas muy distintas, pero sin duda, si fuéramos a atender la mayoría de la población, tenemos que cuidar mucho qué está pasando en la estructura de nuestras ciudades. En 60 años, la población urbana en México se multiplicó 11 veces. ¿Sí? O sea, el ritmo ya se ha estabilizado mucho más, pero la verdad es que ha sido un crecimiento muy rápido. Entonces también hay que entender que las estructuras de las ciudades pues les ha costado absorber y nos sigue costando. Todavía nos falta en términos de infraestructura urbana, todavía vamos a construir más de la mitad de lo que ya hemos construido. Sí, o sea, todavía nos falta mucho, porque uno pensaría, ya se está estabilizando la población sí, pero como los hogares están disminuyendo, se están haciendo más chiquitos, la verdad es que todavía tenemos muchísimo que construir en términos de hogares y en términos de lugares para empleos. Entonces, las ciudades nuestras todavía tienen mucha infraestructura que construir y mucho espacio que crear. Hoy ya tenemos un rezago de 9.2 millones de vivienda, de acuerdo a CONAVI 2016, hoy no, ese es el número de 2016. O sea, hay un rezago de vivienda y todavía nos falta una cantidad importante para poner las necesidades del futuro y una serie de retos de gestionar, pues, movilidad. Sí, bueno. Es que, bueno. Perdona. Movilidad, energía, vivienda, agua, residuos y servicios esenciales. México cuenta con estrés hídrico en las ciudades del norte, centro y noroeste. De hecho, ese es un tema que se toca poco, creo, pero tenemos un tema muy severo con el agua que en muchas de las ciudades siempre está en la tablita y creo que las soluciones de más largo plazo, ahí viene una interacción muy fuerte con lo que es el régimen natural, que no estamos entendiendo. Una de las iniciativas que tenemos ahora son Cities for Forests, ciudades por los bosques y bosques por las ciudades, porque esa interacción no está bien resuelta y el tema del agua está ahí en medio. Hay muchas necesidades, mucha magnitud de necesidades y la necesidad de esquemas financieros. México ocupa el penúltimo lugar entre 20 países analizados de América Latina en gasto público y privado destinado a infraestructura.
en proporción al Producto Interno Bruto. O sea, en México estamos gastando muy poquito en infraestructura y en los municipios todavía la situación es más delicada. En Estados de México gastaron 9% menos, o sea, en promedio, o sea, sí nos falta dinero, pero no, tampoco hemos logrado gastar lo que presupuestamos. Gastamos en promedio 9% abajo, pero hay estados en que se ha gastado 91%, o sea, no lograron gastar el dinero que llegó. Entonces, imagínense el drama con todo el grado de necesidades que tenemos. Lo que nos está enseñando es que hay un grado de eficiencia sustantivo que tenemos que alcanzar en la gestión pública. Lo que estaba comentando Carmenza, que entre lo que es el presupuesto, planeación, la recaudación y luego el gasto, la conformación misma de los proyectos, aquí tenemos un hueco de eficiencia enorme en muchos de nuestros municipios. Claro, hay municipios muy avanzados, pero hay municipios con déficits muy grandes. En México, solo el 1.6% de los ingresos por impuestos recaudados por gobiernos municipales. O sea, nuestros gobiernos municipales recaudan poco y hay mucho reto a nivel municipal. Entonces hay un desbalance enorme entre lo que podemos hacer y dado eso y junto con eso la gran dificultad de estructurar recursos, la gran inestabilidad de los regímenes municipales que dan poquísima certidumbre para que la banca comercial llegue y haga acuerdos. Entonces el reto nuestro es cómo gastar mejor dinero público, pero también cómo generar las condiciones de certidumbre. O sea, los países europeos, los países desarrollados, una cantidad de proyectos públicos y privados, eso multiplica el recurso. No es solo el recurso público. Si me falta el 30%, ese 30% puedo complementarme, pero hoy las condiciones realmente no están dadas. Cuando hablamos con 17 ciudades capitales sobre fortalecimiento de capacidades, sin duda la primera que salió fue instrumentos de financiamiento y hay muchas barreras locales, ¿no? La dependencia de ingresos municipales a recursos estatales y federales, los esquemas de garantías para la iniciativa privada, dificultad de acceso a fondos federales, la capacidad técnica y operativa para estructurar los proyectos. Y yo diría que hay mucho que hacer en el esquema global, pero también hay mucho que hacer en la estructuración misma de los proyectos para lograr mejor financiamiento. Y luego la creación de los productos financieros. Hay mucha oportunidad de inversión en infraestructura verde, o sea, hay bastantes formas de poder juntar recursos para hacer, pero la verdad es que nos falta mucho que avanzar. No son homogéneos, hay mucha variabilidad, o sea, hay unos que son muy chiquitos y no parecen muy atractivos por la banca, hay otros que son muy grandes, la capacidad institucional y el tiempo de implantación, porque eso es un tema muy grande. El tema de los gobiernos de 3 años pues nos complica mucho que los periodos de recuperación de inversión tengan sentido. Hay que crear mejores instrumentos y capacidad financiera. 3 condiciones necesarias para facilitar la inversión: flexibilidad, mitigación de riesgos, necesidad de coordinación de políticas urbanas. Entonces, el primer factor clave en la implantación y replicación: capacidad y flexibilidad de adaptar al contexto local, ¿no? O sea, tenemos una tendencia, nos cuesta mucho, claro, el copy and paste es bastante atractivo, pero solo hablando de los proyectos de movilidad, luego vemos que tomar la estructura de un proyecto que está diseñado para una ciudad muy grande e intentar encajarlo en una ciudad chiquita nos da problemas bastante serios porque no es compatible, no es la necesidad y tampoco da el mejor resultado. Se ha funcionado bastante el mecanismo de flexible de financiamiento y para acelerar los proyectos de inversión. 1. Implantación o uso de instrumentos de transparencia en acciones y uso de recursos privados. O sea, no hay manera de tratar con el privado si no estamos dispuestos a ser mucho más transparentes de lo que estamos haciendo. La verdad es que cuando uno pone y hace un fideicomiso y se transparenta los recursos y se transparente, se queda clarísimo el mecanismo de toma de decisiones, eso facilita la entrada de más actores al financiamiento. Sin tener mayor certidumbre sobre el resultado, difícilmente vamos a poder incorporar otro tipo de recursos al financiamiento. Hay bonos de impacto social, abona la confianza de los entes públicos, pues dependen de la demostración de resultados
cuantificables en la disminución del gasto público. Y 3, instrumentos financieros que aporten la coordinación entre sectores privados y públicos, pero también entre los diferentes sistemas urbanos. Estamos acostumbrados a que el organismo de agua invierte en agua, que el organismo que recupera plusvalía, que es SEDUI, tiene después reinvierte y manda al organismo de agua. Pero hoy estamos viendo, por ejemplo, en los ACS, que todavía tienen sus temas en las zonas de actuación por cooperación, cosas como conformar un fideicomiso y que el fideicomiso invierte en muchas áreas. ¿Hay temas de transparencia? Sí, pero pareciera que poder recuperar el recurso y tomar una decisión más integrada de reinversión puede tener mucho sentido y hacer planes bastante más integrados. No podemos avanzar al ritmo de nuestros retos sin muchos mejores programas de financiamiento. En ese contexto es que WRIC 40, con apoyo de City Foundation, constituimos la iniciativa de financiamiento para ciudades sostenibles, que es un programa que está combinando, uno, intercambio de conocimiento entre ciudades e inversionistas; 2, asistencia técnica a las ciudades. La verdad es que lo que nosotros aprendemos de ustedes, mucho de lo que se ha hecho es recuperar experiencias, ver de muchas ciudades, ahora les comentamos un poco más, analizar lo que pasó y poder compartir por lo menos. Ninguna solución como esa es copy and paste, pero cuando tiene un menú, mira, aquí se hizo eso, pasó esto, aquí hizo eso, esas eran las barreras, por lo menos uno cuenta con mucho más información y muchos más datos para ayudar a la toma de decisiones. Y el programa también combina una plataforma en línea para escalar inversiones en infraestructura urbana y servicios que producen mejoras locales en la vida de las personas y beneficios en la sostenibilidad global. Entonces, lo que hemos hecho es estudiar más de 160 modelos de financiamiento en 35 países. Esta es la ventaja un poco de la red que tiene WRIC 40, que es que tenemos contacto con tantas ciudades que fuimos viendo cómo se hizo eficiencia energética en edificaciones, sistemas de transporte, bicis públicas, corredores de cero emisiones, desarrollo orientado a transporte, vivienda asequible, edificios municipales, retrofits y residuos de energía. Entonces, para cada uno fuimos a muchas ciudades y cada una tiene por lo menos unos 15 a 20 casos de cómo se hizo en diferentes ciudades y en diferentes modelos, analizando, por ejemplo, el sistema de bicicleta. Hemos ayudado, estamos de hecho todavía, ¿no?, apoyando con los sistemas de bicicleta pública en Colombia, ¿no?, y intentando que saque a Bogotá la suya, que le ha costado mucho a Bogotá su bicicleta pública. Esquemas de el acelerador de eficiencia energética en India, México y Colombia, desarrollo orientado a transporte en São Paulo. Y a partir de esos es que viene el City Lab a poner un poco el conocimiento que se ha generado en ese estudio de caso en favor de poder generar una discusión y ojalá y un apoyo a las ciudades de México. El desarrollo es cómo se usa la información como puntos de análisis para poder generar soluciones súper dedicadas y súper específicas. No es dar un menú, es, oye, aquí está el menú, apoyar y ojalá y construir en conjunto lo que decimos, parece medio trillado, pero la co-creación de algo que sea específico realmente para esas ciudades en términos de qué componentes de inversión se puede ver, o sea, qué es sujeto de financiamiento. A veces hay fuentes de financiamiento que uno no sabía que pudiera haber. Hay gente muy creativa, ¿no? Se han creado cosas diferentes, ojalá y podamos utilizar. Cómo movilizar inversiones, las fuentes, quiénes pueden invertir y pagar, y las estructuras de implantación, o sea, cuáles son los mecanismos legales y cuáles son los mecanismos para dar seguridad y permitir la inversión. Entonces, ese es un poco el esquema general del proyecto. Después vienen como parte siguiente de una investigación larga, y ahora juntando ciudades, y ojalá y todo lo que se genere aquí sea muy exitoso y podamos tener nuevos casos para ir adicionando y cada vez creando más condiciones para tener proyectos de financiamiento exitosos y cada vez más, ojalá, participación del sector también privado en nuestros proyectos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Adri. Pues damos espacio a dos o tres intervenciones de público. Como bien dice Adri, el laboratorio actualmente lo que busca es impulsar a que haya proyectos piloto en calle que nos ayuden a generar pues, efectos demostrativos de la teoría del cambio y que nos demuestren que la infraestructura verde es una solución para nuestras ciudades. Allá había alguna intervención. Gracias, buen día, Carolina Torres de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Muchas gracias, Adriana, por la presentación. Yo simplemente tenía una inquietud, me llamó mucho la atención el dato sobre la falta de ejecución de los presupuestos, es decir, tenían ahí los recursos pero no los ejecutaban. Quería saber si en las investigaciones y en los contactos que ustedes han tenido con las ciudades, ¿a qué se debe esa falta de ejecución? ¿Son partidas presupuestales mal planificadas o escenarios que al final no sucedieron? ¿O sí son partidas que eran necesarias ejecutar y cuál fue el motivo por esa falta de inversión y de ejecución de los recursos? Gracias. Nombre de Adriana o nombre de la institución. Lo que nosotros encontramos fue también una falta de proyectos que fueran alineados a los fines específicos de las partidas presupuestales, ¿no? O sea, en ocasiones hay partidas presupuestales y hay principios, pero en la creación de los proyectos no llegaban con la madurez necesaria o no llegaban totalmente alineados. Y cuando se generaban los portafolios de inversión, pues encontrabas que de 30 muy pocos tenían un grado de bancabilidad. Esa rotura en el sistema de planeación, en donde definir qué es prioritario y a qué se le asignan los recursos, es, creo que, el divorcio que estamos tratando de subsanar con este proyecto, ¿no? Justamente. Y hace también que existan partidas que se utilizan a discrecionalidad, que no están atados a un sistema de planeación correcto institucional. No sé si contesté la pregunta. Disculpa, solamente para seguir el hilo de lo que acabas de decir, otra inquietud, bueno, no sé si es un poco retadora la pregunta, pero ¿cómo están abordando todos los proyectos que sí se han ido con mucho esfuerzo madurando desde las ciudades con el tema de la transición y el posible cambio de prioridades, ¿no? En la ejecución de los presupuestos? Mira, hay una dificultad general de que los planes nuestros son muy débiles y los amarres legales son débiles, ¿no? Entonces, la verdad, hay dos tipos de cosas. Uno, algunos estructurales, que a la larga sí necesitamos sistemas de planeación mucho más fuertes y mucho más estables dentro de lo legal. Y en eso juntos tenemos que construir desde los municipios, desde los estados, una estructura legal institucional mucho más poderosa. No debería de ser que hay una cartera de proyectos y hay ciertas nuances entre un gobernante y otro, o hay ciertas prioridades cambiantes, pero no un cambio tan estructural de cartera de proyectos al país. Entonces, yo iría un nivel arriba, a las estructuras de planeación del país, desde el nivel federal hasta el nivel global, sí se necesitan fortalecer. Y ese es un problema estructural que nos va a tardar, pero que hay que ir abordando. Y por otro lado, entonces, la verdad, somos bastante endebles y vamos a depender bastante del seguimiento que se dé en cada estado y en cada municipio. Afortunadamente, a nivel local, los cambios en general de prioridades son menos tremendos que a nivel federal. Entonces, lo que te puedo decir es, hay que fortalecer a la larga los sistemas de planeación y sí tenemos trabajo fuertísimo que hacer porque sí hay cambios estructurales grandes que se notan.
no venga para bien, ¿no? pero existe. Sí. Yo tengo una pregunta, y un poco es el hilo conductor de creando portafolios. ¿Cuál es la estrategia, cómo vamos una estrategia en conjunto de fortalecer los equipos técnicos dentro de la ciudad? Porque como se mencionaba, tienes que tener gente con conocimiento, no nomás en la hacienda y en las finanzas, pero en los que construyen portafolio. Claro. Porque si no, eso es lo que está pasando en el GAT, de por qué no se gasta el presupuesto. No hay un diálogo entre los tomadores de decisión y la gente técnica. O sea, no hay este diálogo de hacer un proyecto me toma 1 o 2 años de desarrollo y en las misiones cortas de la ciudad. No hay un diálogo de cuánto cuesta, no hay un diálogo de necesito dejarlo a permisos, a ingenierías. Y siento que a veces se desestima mucho esta parte técnica en la toma de decisión. Bueno, primero, pues obviamente estamos súper de acuerdo. Mira, yo lo que creo es, sí existe el divorcio, normalmente donde uno busca es, creo que los equipos técnicos hoy lo mejor que podemos hacer es vendernos bien, ¿no? O sea, cuando nosotros estructuramos Metrobús, allá hace tiempo, entonces uno ya puede contar todas las historias porque ya son pasado. Entonces, la verdad es que se estructuró todo el proyecto sin certidumbre de ejecución, porque también fue una idea más que no estaba en ningún plan y que no estaba escrita en ningún lugar y que falta todo. O sea, lo ideal sería tener el esquema de planeación, tener la gente técnica más fija en los lugares que son. No hay por qué cambiar equipos técnicos completos de una Secretaría de Desarrollo Urbano, de una Secretaría de Movilidad. Hay un esfuerzo grandísimo de construcción institucional y que tenemos que estar muy claros. O sea, hay gobiernos en que se destruye completamente la estructura técnica de muchas instituciones que deberían tener carácter técnico. Entonces, creo que medirnos, tener observatorios y empezar a poder hablar de cosas como ahora que tenemos la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, que 50% de los estados de México todavía tienen movilidad como parte de la Secretaría de Gobierno, que quiere decir está hecha para hacer una negociación mucho más política que técnica. 50%, ¿cómo vas a avanzar si la estructura institucional todavía está diseñada para que las decisiones sean políticas y no técnicas? Entonces, en cada uno de los sectores sí tenemos que ir construyendo ese diálogo. Creo que la cartera de proyecto ayuda y por eso iba lo de Metrobús, porque cuando logramos enseñar un proyecto tan sólido y tan bien estructurado, lo logramos meter, ¿sí? O sea, todavía logramos meter los proyectos uno por uno, mostrándolos bien sexys y convenciendo al tomador de decisión que eso es lo mejor que puede invertir y hay que darle un carácter bien atractivo para el tomador de decisión. El deber ser no es así, ¿no? Y estamos muy conscientes, nuestro deber de largo plazo es de trabajar en los sistemas de planeación del país. Por lo mientras, hagamos proyectos bien sexys y vayamos construyendo de abajo para arriba también el camino para poder ir pasando, ojalá, el mayor número de proyectos posibles que estemos estructurando de manera técnica. Siendo muy realistas, pero todavía estamos en pañales, o sea, todavía hay mucho que avanzar. Hay ciudades que lo han hecho muy bien y quisiera destacar mucho la labor de los implanes, porque creo que las ciudades que han tenido implanes, que tienen, o sea, León, que ha tenido un implan de hace mucho tiempo, fuerte, con participación ciudadana, es de las ciudades que más han logrado avanzar. Entonces sí destaco mucho que esas estructuras y las ayudan muchísimo a que las ciudades puedan avanzar. Quería que alguien de ustedes nos cuente desde su experiencia cuáles son los retos que están enfrentando en materia de financiamiento. Me gustaría que desde los roles en los cuales nos toca trabajar día a día, cuáles son los principales retos que están enfrentando, o sea, para generar cambios. ¿Alguien quiere ser valiente? Adelante. Bueno, es una pregunta gigantesca y creo que desde mi experiencia puedo decir más o menos qué he vivido. Mi nombre es Fabiana Ruiz, vengo de SBX, también es
cuestión de estrategia ambiental y aparte, bueno, tuve la oportunidad de estar en este concurso de Mujeres por el Clima, donde vi también cómo funciona C40 y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces realmente desde las tres perspectivas en las que he podido estar he visto que hay muchísimos retos. Uno de ellos es la falta de apoyo a proyectos pequeños que tienen un gran impulso. Muchas veces el financiamiento se da cuando ya alcanzas un nivel muy grande para hacer ese proyecto sexy que buscan los inversionistas, dígase gobierno, dígase sector privado, cualquier tipo de inversionista. Entonces, desde proyectos pequeños tienes toda la capacidad técnica, tienes un equipo de gente que está trabajando contigo, pero no alcanzas ese nivel de, no sé, de madurez, se puede decir, y hay una brecha gigantesca entre los que estamos en medio para apoyos financieros, ¿no? Entonces es un reto. El otro puede ser también la cerrazón de las instituciones, a veces políticas, que buscan proyectos con especificaciones muy limitantes a gente que tiene, no sé, grandes empresas o proyectos en los que pudiera participar. Por ejemplo, las licitaciones las dan para proyectos o gente que tiene ya pues muchísimos años, y la verdad es que los competidores que pudieran estar en esas características son muy contados, ¿no? A veces son siempre los que se llevan sus grandes proyectos y no se da la apertura, la flexibilidad de la legislación para que puedan entrar nuevos participantes. Necesitan construir muchísimo para poder llegar a estar en una posición de poder, ¿no? Y la última puede ser también una gran limitante y una gran oportunidad también para el sector, que creo que es la creación de estos espacios en donde se junta gente de todos los niveles y empiezan a aprender de cómo se puede invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Como decía, las estructuras gubernamentales pueden llegar a estar construidas de tal forma que solamente voltean a ver a sus amigos, o el clientelismo que estaban hablando en la ponencia pasada, y no se ponen a ver a gente que trae proyectos nuevos y un poco más interesantes, y a lo mejor les hace falta fortalecer aspecto de su proyecto, ¿no? Entonces creo que son muchísimos los retos, el problema es súper complejo, lo he estado abordando desde diferentes perspectivas, pero felicidades por hacer estos espacios justamente con ese plan. Muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere contar desde su experiencia qué otras barreras se enfrentan el día a día? ¿Alguien más? Allá. Izquierda, aquí a la derecha y luego a la izquierda. Flor García de la UAM. Bueno, algunos retos y oportunidades también tienen que ver con esta construcción de pensamiento sistémico que estaba mencionando la Carmen Sala al inicio de la sesión. Para que tu proyecto sistémico pueda ser evaluado, pues necesitas también este lenguaje interdisciplinario, este lenguaje transdisciplinario, y entonces cuántos evaluadores o qué equipos de evaluadores pueden evaluar proyectos cada vez más complejos. ¿Ya? Eso es como para evaluación de un proyecto. Inicialmente yo insistía también en lo que comentaba la compañera al inicio de estos proyectos pequeños, entre comillas, porque si empezamos a ver hacia dónde van los desarrollos de tecnologías, muchos van a ser de producciones en sitio o esquemas descentralizados, donde ya no vamos a tener estos esquemas quizá de economías del siglo XX o siglo XIX a nivel industrial o a nivel social, a nivel comercial, sino es que también tenemos que hablar de otros esquemas económicos más allá de los financieros, por ejemplo. Entonces es como que es difícil porque hay que empezar a crear ya lenguajes interdisciplinarios, ya no tan pegados a la disciplina, y yo no sé, a lo mejor esto va a empezar a hacer estos espacios donde podemos platicar, pero más allá de eso hay que hacer ya marcos teóricos o ya marcos de evaluaciones. Entonces, esa está un poco ligada a mi pregunta también, estas de apoyos e inversiones verdes, es que también hay que empezar a hablar con los evaluadores y no sé qué apoyo se les puede dar. Solo para saber una parte, tenemos otro proyecto que creo que solo vale la pena y que nos encantaría la colaboración de todos ustedes, porque otra área, otra iniciativa, y que quisiéramos invitar mucho que nos colaboren y que tengamos un intercambio grande, es exactamente en
qué políticas públicas federales hay que cambiar para poder ayudar a las ciudades. Y en una de las cosas grandototas que vemos es exactamente el tema de cómo se evalúan proyectos en Hacienda. Ese es probablemente donde está uno de los temas delicados, que es la forma más tradicional, está dejando de fuera aspectos como salud, muchos de los aspectos relevantes. Por ejemplo, la contaminación, básicamente, si tú vas a hacer una evaluación y pasar a Hacienda, limpiar el aire no tiene beneficio, ¿no? Muchas de las cosas importantes para la vida urbana o para la vida de cualquier persona no tienen beneficio. Entonces, ese es otro tema que ojalá y podamos abordar con participación de varios, porque sí es sustantivo. Hola, Jessica Hernández, de Ciudades Resilientes. En nuestra experiencia, uno de los obstáculos más graves en el financiamiento también tiene que ver, bueno, un poco siguiendo este hilo conductor del lenguaje, convencer a los tomadores de decisión de cuánto cuestan estas soluciones. En mi experiencia, cuando hemos tratado de trabajar con ciudades en temas de infraestructura verde, por ejemplo, ha sido bien difícil. Si ya inviertes el 60% de tu presupuesto en pavimentación, pues agrégale soluciones de infraestructura verde. Y ha sido bien difícil convencer a los tomadores de decisión de que eso no les cuesta más, porque desgraciadamente apenas están generando estos datos de decirle, mira, por metro cuadrado es $1 más, ¿no? O $2 más. Desafortunadamente, al menos en mi experiencia, no hemos podido comunicarles cuánto cuesta esa solución diferente o más integral. Totalmente de acuerdo. Creo que tenemos otra participación. Me gustaría ver si alguien del sector público también nos comparte sus experiencias, nada más para dar también un poco de perspectiva desde el sector público. Tenemos gobiernos desde Culiacán, Guadalajara, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Semarnat. Entonces, si alguien también desde el sector público nos puede contribuir a la discusión con qué barreras ellos ven, sería muy bueno. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, pues un gusto participar en estas mesas porque son muy ricas e integrar a todos estos procesos. Mi nombre es Itzel, vengo de GIZ, del programa Global Felicity, que es una plataforma similar en el mismo espíritu. Está saliendo todo este trabajo de financiamiento de infraestructura baja en carbono en ciudades y con colaboración de banca privada, el tema de cómo podemos fortalecer la asistencia técnica y las barreras. Algo interesante son los puntos de colaboración, cómo podemos vincular el sector privado, no tengamosle miedo a incluirlo, porque ellos son los que realmente también integran muchas de las actividades. Y otro tema que hemos visto de las barreras es que todo se sigue pensando que va a ser un grant, fondo perdido, típico. Para este tipo de infraestructura verde muchas veces ya no hay fondo perdido. Los primeros estudios, pues sí, tal vez se pueden hacer una subvención, pero después se va a tener que invertir de alguna manera, con un préstamo, con un crédito, como concesional, o también puede ser, pues hay que ser innovativos, ¿no? Empezar a identificar otros métodos que podrían ser atractivos, APPs tal vez, empezar a ver cómo podría ser el mecanismo y pues qué bueno que estemos aquí todos vinculados, porque seguramente de todas estas mentes brillantes saldrá muchas soluciones para la inversión verde. Entonces cuenten con nosotros para el apoyo desde GIZ y desde Felicity. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ya tenemos una aportación. Gracias. Soy Carlos Brown de Fundar, que es una organización social civil que trabaja por la justicia fiscal, entre muchos otros temas. Yo quiero retomar justo como puente para poder hablar, dar palabra a gobiernos locales en la presentación de Carmenza y un poco como ponerla en el contexto mexicano y lo que está pasando ahora, ¿no? En las cifras, 85% de lo que ejercen estados y municipios viene de la federación, solo 15% es recaudación local, 0.1% del Producto Interno Bruto es recaudación local, para poner en términos llanos, que no es absolutamente nada, comparado con el resto de América Latina, comparado con el resto de los países en desarrollo o ya desarrollados, industrializados, como queramos llamar. Y ahí hay una coyuntura que me parece muy interesante. En diciembre ocurrió una reforma fiscal, sin que hubiera una reforma fiscal, que fue el cambio de la relación entre la federación y las entidades subnacionales, a través de
cambios a participaciones, aportaciones y el llamado ramo 23, ¿no? El ramo de los proyectos de inversión. Lo que hizo Secretaría de Hacienda del nuevo gobierno fue cambiar totalmente la relación entre unos y otros y un poco forzar los incentivos para la recaudación desde lo local. Y ahí es donde a mí me gustaría detonar para los gobiernos locales cuál va a ser la respuesta. Es decir, ya hay una respuesta política, ya hay una respuesta, digamos, el gobierno de Jalisco ya salió a decir, hey, esos recursos son nuestros, pero de nuevo, en realidad, son de todas las personas de este país y se asignan es parte del pacto federal. Pero hay una labor que se ha renunciado, llámese sobre todo desde dos impuestos, predial y tenencia. Predial existe, no se recauda por N mil razones, ¿no? Ya está el caso de Bogotá como un caso de referencia. Pero el caso de la tenencia es puro populismo fiscal. Ya es renunciar a la tenencia para obtener votos. Y hay que decirlo como tal, es populismo fiscal. ¿Qué se tiene que hacer a partir de ahora para que esos fondos, hay un potencial de recaudación? Una investigación que vamos a lanzar desde Fundar, solamente como dato preliminar. Si Jalisco siguiera recaudando como desde hace 6-7 años se recaudaba el predial, pagarían aproximadamente en un año 1/3 de la deuda pública estatal solamente con los gastos de tenencia que se perdieron. Ahí hay una renuncia total a los ingresos públicos locales, y ahí es donde a mí me gustaría saber cuál es la respuesta de o sea, qué retos, cuáles son esas barreras a la implementación, porque de todas maneras podemos seguir hablando de inversión verde, pero inversión sin fondos no hay inversión, ¿no? Tenemos que encontrar maneras, sí, de colaborar con el sector privado, pero también de retomar la función de lo público, ¿no? Porque al final de cuentas son infraestructura y son fondos para todas las personas. Y ese es mi... Muchísimas gracias, Carlos. Creo que hay aquí otra intervención. Hola, soy Rodrigo Flores de la Agencia Francesa de Desarrollo. Y bueno, creo que los dos comentarios anteriores se enlazan perfecto con lo que yo quiero decir. Me gustaría explicar que la agencia, para los que no la conocen, es el brazo de cooperación del gobierno francés al desarrollo internacional. Somos un banco y, como decía la persona de Felicity, creo que tenemos que también empezar a pensar que no todo sea subvención y hay barreras para los préstamos que podemos dar en México. Una es la restricción constitucional al prestar a los gobiernos locales. Entonces, esa es una gran barrera en la que creo que tenemos que trabajar. Como lo decía Adriana, no solamente avanzar en los sistemas de planeación a futuro, ¿no? que tengamos una mejor planeación y que los equipos estén más fortalecidos y que ante los cambios de gobierno haya más continuidad. También yo creo que tenemos que fortalecer las finanzas locales y municipales que abordaba la persona de Fundar y los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Creo que como banco tenemos muchas ganas de invertir en el nivel local, pero bueno, no podemos hacerlo de forma directa actualmente por esta restricción constitucional y creo que hay una historia que explica que es peligroso a veces o sea, dejar el nivel de endeudamiento de los gobiernos locales, digamos, a rienda suelta, porque hay en muchos casos de endeudamiento alarmante, pero como Banco Internacional también tenemos mecanismos y candados muy importantes que creo que se pueden utilizar para empezar a empujar esta transición hacia mayores mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Sí, ¿no? Creo que tendemos a los absolutos, o sea, como respuesta a las excepciones, y creo que eso se ha vuelto una barrera institucional muy grande, cuando hay muchos mecanismos de poder proteger el endeudamiento, como tú bien decías. Adelante. Hola, bueno, se me adelantaron a mi observación, pero igual, como funcionaria de un banco de desarrollo, sí, efectivamente esa es una gran barrera en México, el tema de la imposibilidad de endeudamiento de los gobiernos locales y el filtro que se hace a través de Hacienda. Entonces, muchas veces lo que es prioridad para una ciudad no es prioridad para Hacienda, entonces nosotros estamos como ahí en el medio, ¿no? Y sí, eso demora mucho los procesos y a veces pareciera que no está esa alineación. Otro tema es que estamos aquí hablando de infraestructura verde y eso es un tema que está luchando por ser prioridad y que sea tomado en cuenta con la seriedad que tiene. Es decir, ya los hechos confirman que la infraestructura verde no es la solución absoluta a muchos problemas. Por ejemplo, el agua en la Ciudad de México. Entonces, como bien decía, creo que Itzel de GIZ, es preciso que, no recuerdo si fue Itzel, pero es preciso que los proyectos de infraestructura verde vengan acompañados con estos componentes de infraestructura verde.
gris con infraestructura verde, proyectos híbridos, y además que esos componentes son bien costo efectivos a un costo bajo, se puede obtener muchísimos beneficios. Pongo un simple ejemplo, el tema del mantenimiento del alcantarillado o construcción del alcantarillado. Construimos la alcantarilla, pero si la gente viene y muy fácilmente tiene el camino abierto para botar la basura, volvemos a caer en un círculo vicioso y será un problema eterno, la obstrucción de la alcantarilla, las inundaciones y todos los problemas que eso conlleva, ¿no? En muchos proyectos hemos propuesto construir, por ejemplo, estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Construir franjas verdes alrededor de las alcantarillas para que la gente no pueda asomarse y botar la basura. Eso tiene que venir complementado con educación, por supuesto. Pero no lo aceptan. O sea, creo que hace falta también abrir la mente a nuevas soluciones. Entonces, esa es otra de las barreras que encontramos también al momento de estructurar los proyectos. Gracias. Oye, nada más un disclaimer específico. Que hablabas de infraestructura verde. Nosotros lo que entendemos desde el laboratorio de infraestructura verde es exactamente lo que acabas de explicar. Es la suma de infraestructura gris e infraestructura natural, pero que abonan a la solución de los problemas en los que nos aquejamos. Quizás fue una... Es un tema de wording, porque sí, como le digo, es un tema que no tiene mucho tiempo sobre la mesa. Creo que todos desde cada uno de nuestras trincheras estamos tratando de ir impulsando el tema, los estructuradores de proyectos, pero bueno, insisto que todavía hace falta mucho trabajo para que haya se abra la mente a estas nuevas soluciones, ¿no? Sí, de verdad. Solamente lo tenía que decir porque también el laboratorio y los proyectos que estamos tratando de abonar también son infraestructura gris que abona problemas de sustentabilidad. Entonces está abierta a los dos grupos de soluciones que tú muy bien atinaste a mencionar. Muchas gracias por la Acabas de poner un tema que yo no quiero dejar pasar y es si hay alguna diferencia entre los problemas cuando se miran desde lo nacional y desde lo territorial. Es que los problemas territoriales no son sectoriales nunca. O sea, nunca ningún tema que uno toque en la ciudad es un tema para mirar de manera unilateral, sectorial o puntual, porque toda solución va a tener, los economistas dirían externalidades, otros dirían impactos en distintas escalas, pero ningún tema, es que eso es lo que tenemos que superar. Lo sectorial es un tema para hacer análisis, pero no para intervenir la realidad siempre es compleja, y un problema físico es un problema social y es un problema de infraestructura, pero también es un problema de educación, pero también es un problema de salud. Cualquier tema, sí, y por eso mi primer monacho es justamente tratando de ver, cuando uno analiza ciudades, el problema de salud contra qué más pega. Si mira un problema de gobierno, ¿a qué más le pega? Y no hay una teoría única. Busquemos en ese aplicar a los casos cuál es la explicación para que entre salud y el tema ambiental haya una relación, porque ahí me van a aparecer 3 o 4 líneas de trabajo y el proyecto tendrá que ser multisectorial, tendrá que ser mucho más abierto que lo que los ministerios sectoriales y las miradas desde arriba están acostumbradas a tratar. Por eso es tan difícil que un proyecto territorial sea aprobado en lo nacional, porque lo nacional dice un proyecto de transporte y es transporte, pero en torno a un proyecto de transporte hay vivienda, hay animales que corren de un lado para otro, hay gente que vive en cada lado de la cuadra, o sea, hay 1000 cosas que no se resuelven en la mirada sectorial. Creo que tocan un problema que es clave y alguien desde la universidad lo decía, esto es puro tema multidisciplinar, transdisciplinar, nuevos lenguajes académicos, técnicos, nuevas miradas para poder entender cómo se transforma la realidad territorial, que va más allá de la intervención de un tema. Siempre se toca un tema y el entorno se afecta y salen de ahí externalidades en muchas escalas. Esa es la riqueza justamente, y por eso no se produce plata en un solo sentido, se produce en varios. Ese es justamente el tema. Muchas gracias.